Muy bien, gracias. Bueno, perdón que se haya cortado abruptamente la clase. Se fue el internet aquí en casa. Hay una tormenta que hay por acá. Un segundito, por favor. Un segundito. Ya, hermanos, perdónenme, por favor. Bien, decía yo que, bueno, de esta narración que estamos teniendo, no sé si pude convencer a Dina. Eh, oh, Sí, lo entendí ahora, como lo explicó ahora, sí. gracias, Dina, gracias. Bueno, sí, sí, la verdad que es interesantísimo cómo en esta enseñanza de la apertura universal, porque este es un texto que Lucas va a ir planteando para dar paso a Cornelio, ¿verdad? Que ya creo que no nos va a dar tiempo llegar hasta Cornelio, pero es un paso importante hasta Cornelio. Bueno, un segundo punto. ¿Qué podemos ver aquí, hermanos? ¿Se dan cuenta cuánto tiempo tardó el eunuco para recibir pláticas prebautismales y que éste decidiera bautizarse? Alguien alguna vez me preguntó, pastor, ¿y es necesario tener las pláticas prebautismales? ¿Ustedes qué dicen? ¿Cómo era, Se cerró tu micrófono, amigo. cómo era la pregunta? Sí, si se dan cuenta, ¿cuántas pláticas prebautismales tuvo el eunuco antes de que él decidiera bajar a las aguas del bautismo? Y yo decía que alguien se acercó conmigo y me dijo, pastor, ¿es necesario tener pláticas prebautismales? ¿Qué piensan ustedes? Y es por ahí saludable tener algunas. Depende, es muy relativo. Depende. Bueno, la práctica del catecumenado, ¿verdad? Los catúmenes, este, era una práctica que se desarrolló ya en el siglo, a final del siglo primero, a principios del siglo segundo. De ahí viene la palabra catequesis, ¿no? Que utilizan mucho la Iglesia Católica. Manden a sus hijos a la catequesis. La catequesis no es otra cosa más que enseñanza, ¿no? El catecumenado era una institución en el cual una persona recibía instrucción previa, ¿verdad? Antes de tomar la decisión del bautismo. Porque a finales del siglo primero, siglo segundo, y después se consolidó mucho la institución de los catecúmenos, era precisamente evitar que las personas cayeran en la emoción, ¿no? De bautizarse y de no saber el sacramento que estaban recibiendo, ¿no? Ah, nosotros prácticamente usamos la catequesis también en este sentido y entonces hacemos pláticas prebautismales, ¿no? Y les tratamos de enseñar a las personas, a los cristianos, la importancia que tiene esto. Ahora, ¿esto, ¿esto nos garantiza algo? No, no nos garantiza nada, ¿verdad? Porque hay mucha gente que aún teniendo las pláticas prebautismales, no, pues no vive una vida cristiana plena, ¿verdad? Y hay personas que se han decidido bautizar en ese momento
Y fue tan fuerte su llamado, ¿verdad?, que se mantienen en la fe, y de una fe plena y dinámica. Karina dice, tras oír las buenas nuevas se bautizó. O sea, como que no hubo mucho tiempo, ¿no es cierto? No esperó y dijo, bueno, vení mañana, vení la próxima semana, vamos a ver. No, simplemente se bautizó. Ahora, yo creo, queridos alumnos, que sí, a veces la experiencia nos dice que la gente cuando se bautiza por emoción, pues no es correcto, ¿verdad? No es correcto el pensar que podrían bautizarse. Incluso, no sé si ustedes recuerdan, muchas veces en nuestras experiencias de iglesia, si alguien se quería casar con otra persona y no era bautizada, no lo casaban, ¿verdad? No los casaban, no les daban la bendición matrimonial hasta que se bautizaran. Entonces, mucha gente se bautizó para cumplir el requisito, ¿no? Para cumplir el requisito. Sí, dice Karina, no se habla de tiempo. Por lo que sabemos, si seguimos la estructura literaria de el relato, le enseñó, dice, entonces comenzando con esa misma porción de la escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. ¿Cuánto se tardó? No sabemos, ¿verdad? Pero sabemos que fue en el mismo día, porque no hay una alusión de que se haya prolongado esta situación. ¿Qué enseñanza podríamos tener acá? Yo creo que no están mal las pláticas prebautismales, ¿no es cierto? Creo que vale la pena hacerlo, pero pienso que, como decía ver en algún comentario, a veces esperamos, ¿no?, que como iglesia, por lo regular, antes de la Cena del Señor haya bautismos, sino más bien bautismo podría haber cualquier día de la semana, en cualquier momento, ¿verdad? Que alguien sienta el toque del Espíritu Santo y decida rendir su vida a Cristo. Ahora, ¿qué fue del etíope? Se sobreentiende, hermano, se sobreentiende por como dice el texto mismo, él se va contento y gozoso, ¿verdad? Es lo que dice el texto, que él se va con mucha alegría. Nunca más volvió a ver a Felipe el eunuco, porque le fue arrebatado. Pero el eunuco dice que sigue su camino con mucha alegría. Esta referencia nos hace pensar que la decisión de bautizarse fue genuina, fue auténtica, que no necesitó mucha explicación, porque ni él entendía la porción que estaba leyendo de Isaías, ¿no? Tampoco creo que Felipe le haya vaciado toda la Torá y todo el Antiguo Testamento en la mentalidad del eunuco. Sin embargo, al parecer, insisto, por esta inferencia, el eunuco fue fiel a su mensaje y es probable que él haya sido el primer misionero en llegar a Etiopía a anunciar la buena nueva de Jesucristo, ¿verdad? Muy bien. Así que bueno, qué sé yo, hermanos, pienso que deberíamos, pero yo creo que todos deberíamos estar muy conscientes. A veces uno dice, no hay que bautizar a esa persona, ¿no? Y nos colocamos en esa posición de decir, sí, no, ¿no? No, pero yo recuerdo que cuando yo me bauticé a los 15 años. En México es difícil que se bauticen muy pequeños. Aquí en Argentina no, aquí en Argentina he visto que eso no sucede. Aquí hay chicos de 14, 13 años que se han bautizado. A veces yo decía, ¿será que puede hacerse el bautismo a esa edad? Eh, pero también cuando uno lee, viste, cómo el Espíritu Santo y testimonios de personas que recibieron a Cristo muy jovencitos, fueron fieles en su llamado, etcétera. Pero bueno, cuando yo me bauticé, tenía 15 años, que en México no existe el bautismo menos de 15 años, 14 no existe. La gente me decía, no lo bauticen porque es muy jovencito, porque
se va a alejar de la iglesia cuando él viva, que no sé qué, que no sé cuándo. Pero insisto que cuando uno es bautizado por plena convicción de fe, pues es genuino el bautismo, ¿verdad? Sí, Dina, adelante. Planteo esto como vivencia, por lo que nos está diciendo el texto, ¿no? Se me hace que el que se bautizó muy jovencito era el pastor Toto. Era muy joven cuando se bautizó y hoy tenemos el testimonio de vida de él, ¿no? Es como todo, Claro. como usted dijo, algunos toman los estudios prebautismales y no tienen una vida firmada y otros se bautizan así, depende de cada persona. Pero sí se da. Sí, 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 por eso digo que acá es muy común esta parte. En México no, no se da. Hoy, gracias a Dios, me he mantenido después de tantos años de caminar con Cristo, pero no se da. Litia a los 14 también, o sea, fuimos muy jovencitos y aquí estamos, pero hay otros que no, porque yo veo mis contemporáneos de los que yo me bauticé y hay muchos que se alejaron de la iglesia, no están en la iglesia. Bueno, ¿qué más podemos decir sobre esto? Antes de irnos al receso, dos cositas más, ¿verdad? Ahora sí, ¿qué porción estaba leyendo el etíope? Ahora sí, Isaías 53, que tiene que ver con la atribución que la tradición bíblica le ha dado al siervo sufriente, que se le conoce el canto del siervo sufriente, Isaías 53, se le ha atribuido a Jesús, ¿verdad? Bueno, eso nos queda claro. ¿Qué les recuerda esto, hermanos? ¿Qué les recuerda el pasaje de ahora ya no nos concentremos en el etíope, que ya vimos por qué el etíope. Ahora, concentrémonos en Felipe. Felipe tiene dos rasgos, ¿verdad? O al menos la lectura que aparece aquí tiene dos rasgos muy del Antiguo Testamento. ¿Pueden identificar cuáles son? ¿Puedes repetir? Sí, hay dos rasgos acá en la lectura de Felipe. Ya no se concentren más en el etíope ni el bautismo. Hay dos rasgos que tiene Felipe, según la narración que nos hace Lucas, en función de rasgos importantes que se manifiestan en el Antiguo Testamento. Sí, ¿pueden verlo, hermanos? Bueno, la primera alusión que encontramos es cuando dice en el versículo 29, el Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y camina junto al carruaje. Felipe se acercó corriendo y oyó que el profeta leía, y oyó que la persona leía al profeta Isaías. ¿A quién les recuerda esa expresión? El de correr. Ajá, porque dice, Felipe se acercó corriendo. ¿Y quién se acercó corriendo al hijo? Puede ser Jacob. Bueno, ambos Elías. corren. Sí, Elías, exactamente. Elías. Elías. Cuando le manda a decir a su criado, anda a decirle al rey, el tipo corrió y le adelantó. ¿Ah? Es como que hay no es de que Felipe haya sido atleta, no sé si estaba medio panzoncito Felipe, pero no se trata de eso, sino se trata de darle un rasgo
profético. ¿Por qué? Porque según la otra característica la encontramos en el versículo 39. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor, ¿qué hizo? Lo arrebató, dice. Lo arrebató. ¿Y eso qué nos dice? Y también nos recuerda a Elías. Claro, que fue arrebatado. Bueno, la noticia para nosotros tan extraña de que el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y después apareció en Azoto, ¿verdad? Ahí en la región filistea, porque Azoto es una de las ciudades filisteas que aparecen en el Antiguo Testamento, las 5 ciudades filisteas que aparecen en el Antiguo Testamento, encaja perfectamente la mentalidad de ciertos relatos proféticos del Antiguo Testamento. Cuando Elías es arrebatado al cielo, los discípulos quieren ir a buscarlo porque piensan que a lo mejor el Espíritu del Señor lo ha arrebatado y lo ha arrojado por algún monte o algún valle, según Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 16. Otro ejemplo que tenemos de esto en la literatura antigua, cuando Ezequiel escribe que después de ser llamado profeta, el Espíritu me tomó y me arrebató y marché decidido y enardecido mientras la mano del Señor me empujaba. Ezequiel 3:14. Más adelante, la gran visión del templo que es profanado, según la profecía de Ezequiel capítulo 8 al 11, capítulos del 8 al 11, se abre y cierra con afirmaciones parecidas. En el capítulo 8, versículo 3 de Ezequiel dice, el Espíritu me levantó en vilo y me llevó en éxtasis entre el cielo y la tierra a Jerusalén. Y Ezequiel 11:24 dice, el Espíritu me arrebató y me llevó en volandas al destierro de Babilonia en éxtasis. Entonces vemos claramente que esta alusión del mensaje de Felipe, ¿vieron? El autor le da rasgos proféticos importantísimos, en donde este mensaje de la buena nueva de Jesús está acompañada en los ecos proféticos, ¿verdad? En los ecos proféticos. Y que evidentemente le da una impronta muy importante al mensaje de Isaías, ¿verdad? Donde el cordero que fue llevado al matadero como oveja ante el esquilador enmudeció y no abrió su boca, es un mensaje que tiene profundas raíces proféticas, ¿verdad? Profundas raíces proféticas. Vean que el texto está lleno de símbolos proféticos, ¿no? Está lleno de símbolos proféticos. Muy bien. Pues antes de irnos al receso, ¿alguna pregunta hasta acá? Muy bueno el relato hasta acá. Bueno, Betty, ¿alguien más? ¿Se pudo más o menos captar la intención del pasaje? Sí, hermano. Bueno, gracias, Betty. Bueno, pues vamos entonces al receso, hermanos, y vamos a ver si adelantamos el capítulo 9 que tiene que ver con Pablo. Pasa que son muchas tradiciones de Pablo en el capítulo 9 y me parece que me voy a concentrar en el capítulo 10 de Cornelio, pero eso lo vemos después del receso. Tomamos 10 minutitos y regresamos.